Auspicia este bloque Acodique Supergas, con más energía humana. Muy bien, seguimos en ADN hablando de Argentina. ¿Y quién mejor para hablar de Argentina que nuestro corresponsal en Buenos Aires, Claudio Fantini? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Gabriel y Bárbara. Muchas gracias por llamarme. Claudio, después de las PASO, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos vivido un fenómeno vertiginoso de licuación del liderazgo por parte del presidente Mauricio Macri y de descomposición acelerada de la economía. Se da una realidad política muy extraña. Nadie había calculado que en las PASO podía haber un resultado como el que se dio. Se esperaba una ventaja, pero mucho más corta, entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, lo cual vaticinaría que la elección de octubre pasaría muy posiblemente a un balotaje. Y se ve que psicológicamente la economía estaba cuadrada en eso que auguraban todas las encuestas. Por lo tanto, a nadie se le cruzó por la cabeza en la Argentina pensar que las PASO, a tanta distancia, más de 2 meses del día de la elección real, podría producir lo que produjo con un resultado inesperado. Como el resultado fue una ventaja abrumadora por parte de Alberto Fernández, aceleradamente se licuó el liderazgo de Mauricio Macri y aceleradamente se descompuso la economía porque quedó en entredicho todo lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, entre ellos los 5.000 millones de dólares y un poco más que en los próximos días tenía que entregarle a la Argentina y que ahora no se sabe si van a llegar. Es más, vale presumir o más fácil presumir que no van a llegar nunca. Claudio, uno mira la historia argentina y estos sucesos se repiten, ¿no? Populismo, austeridad, populismo. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Hay algo? ¿Por qué la lógica es diferente y cómo salir de esto? ¿Es cultural? ¿Es una cosa histórico-cultural que la Argentina arrastra? En el ADN de los italianos, la herencia italiana. Sí, la herencia italiana, ¿no? O sea, todas las hipótesis son posibles en un país que, como ustedes describen correctamente, vive recurrentemente estas crisis. Son historias tan repetidas que realmente resulta curioso que la sociedad no las aprenda y por ende pueda modificar sus recorridos por la historia. En principio, lo que hemos visto siempre es que los gobiernos que podrían tener administraciones económicas desde filosofías o miradas keynesianas, pero equilibradas, si están a cargo del poder en un periodo excedentario, o sea, cuando algunos de los commodities están favoreciendo internacionalmente a la Argentina, automáticamente pasa de un keynesianismo equilibrado y lógico a un populismo desenfrenado, porque confunde un momento, algo ocasional, como es lo que puede brindar como ingreso un commodity en un momento determinado, con algo permanente. Entonces, al caer el valor de ese commodity, la economía argentina, como se dice en una imagen popular, queda colgada del pincel. Entonces viene la contracara, el que aplica una ortodoxia desenfrenada que termina naufragando en sí misma porque siempre terminan cometiendo el mismo error, bloquear la posibilidad del consumo, y al caer vertiginosamente el consumo, el Estado recauda menos, el déficit se mantiene porque lo que se gana en recorte se pierde en caída de consumo, y así queda la Argentina dando vueltas en sí misma y en su historia del eterno retorno a sus puntos habituales de crisis. Claudio, te quiero hacer una doble pregunta como para liquidar. Una,
La salida de Macri luego de la derrota fue, parece haber agravado las cosas, porque se lo vio errático, tanto que salió a pedir disculpas, ¿no? Y lo otro, eso que puede haber contribuido más al triunfo de Fernández. ¿Un gobierno de Fernández es de esperar que sea un retorno a la época K o no necesariamente? Bueno, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, Gabriel, el Macri del día después era un hombre groggy y patético, ¿no? Que hizo un discurso desopilante que uno puede parafrasear diciendo: este es el castigo divino de los mercados por el pecado que ayer cometieron en las urnas. Algo desopilante que no hizo más que acrecentar las llamas en las que empezó a incendiarse la economía argentina. Hay que decir también que hizo una demora neroniana en permitir la intervención del Banco Central y en salir él a calmar a los mercados, o sea que realmente quiso utilizar el estallido de esa crisis con la desopilante argumentación de que todo era por culpa del resultado, de que había ganado Fernández. Fernández en esos días fue mucho más sensato y tuvo expresiones que colaboraron más que las del presidente en calmar los mercados. Pero el Fernández de los últimos días parece que decidió agarrar un bidón con combustible y echárselo al fuego. Da la impresión de ser un Alberto Fernández, también por lo que dijo respecto a Venezuela, que está cediendo a las presiones de Cristina y que está empezando a tener posiciones más cercanas a las habituales del kirchnerismo. Si lograron el resultado que lograron fue porque el kirchnerismo más sectario y la propia Cristina se mantuvieron al margen de la campaña y dejaron la imagen moderada y dialoguista, equilibrada y sensata de Alberto Fernández, pero ese Alberto Fernández en esta semana pareció muy del pasado. Este Alberto Fernández de estos días parece estar mostrando la encrucijada, el chaleco de fuerza, que es la sociedad política que integra con Cristina. Claudio, como siempre, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por este informe, ¿sí? Muchas gracias a vos, Gabriel. Un saludo y un saludo también para Bárbara. Hasta siempre. Chau, chau. Bueno, muy bien. Sí, bien interesante esto último de Fernández, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a inclinar por los sectores radicales del kirchnerismo o le va a dar una nueva cara a este gobierno que uno no sabe llamar justicialista, porque muchas veces el kirchnerismo ha rechazado el justicialismo, el peronismo, y se ha afianzado en lo que fue el gobierno de Cámpora, y por eso la Cámpora es una de las listas más poderosas del justicialismo. Vamos a ver qué pasa en la Argentina en los próximos meses. Por ahora nos vamos a una tanda y cuando volvamos, el bloque de educación financiera de Bárbara Mainzer, que hoy va a estar referido a Argentina, ¿no? También, a las lecciones. A las lecciones que nos deja Argentina. Auspició este bloque Acodique Supergas, con más energía humana.